Parecía una probabilidad razonable, pero todavía había un montón de preguntas sin respuesta. Las personas que llamaban a la oficina de spam estaban preocupadas. Gente en el otro fin del teléfono estaban asustados. Muchas de las llamadas vinieron de la red. Gerentes que se encargaron de una pieza de spam en un sitio específico de la NASA, como el Marshall Space Flight Center. Algunos estaban en pánico. Otros hablaron en una especie de monótono, aplastado por una mañana de llamadas de 25 diferentes administradores de sistemas histéricos. Un gerente podría perder su trabajo por algo como esto. La mayoría de los que llamaban a la oficina central de spam estaban hambrientos de información. ¿Cómo entró este gusano pícaro en sus computadoras? ¿Era que malicioso? ¿Destruiría todos los datos científicos con los que entró en contacto? ¿Qué se podría hacer para matarlo? La NASA almacenó una gran cantidad de información valiosa en sus spam ordenadores. Se suponía que nada de eso estaba clasificado, pero los datos de esas computadoras son extremadamente valiosas. Millones de horas hombre van a recolectándolo y analizándolo. Así que el equipo de crisis que se había formado en la oficina de proyectos de NASA Spam, se alarmó cuando los informes de datos masivo la destrucción comenzó a llegar. La gente telefoneaba para decir que el gusano estaba borrando archivos. Era la peor pesadilla de todos los administradores de computadoras, y se veía como aunque los temores más oscuros del equipo de crisis estaban a punto de ser confirmados. Sin embargo, el gusano se estaba comportando de manera inconsistente. En algunas computadoras lo haría solo envían mensajes anónimos, algunos de ellos divertidos, algunos extraños y unos pocos bastante groseros u obscenos. Tan pronto como un usuario inicia sesión, que un mensaje destellaría a través de su pantalla. Recuerda, incluso si gana la carrera de ratas, sigue siendo una rata, o tal vez fueron adornados con un poco de mal humor. Nada es más rápido que la velocidad de la luz. Para demostrarlo, intente abrir la puerta del refrigerador antes la luz se enciende. Otros usuarios fueron tratados con observaciones antiautoritarias de la paranoico. El FBI te está observando. Votar anarquista. Pero el gusano no parecía estar borrando archivos en estos sistemas. Quizás el truco aparentemente aleatorio de borrado de archivos fue un portento de cosas por venir, solo una pequeña muestra de lo que podría suceder en una hora particular, como la medianoche. Tal vez una pulsación de tecla inusual por un usuario de la computadora involuntario en aquellos sistemas que parecían solo ligeramente los afectados podrían desencadenar algo en el gusano. Una pulsación de tecla podría comenzar una cadena irreversible de comandos para borrar todo lo que hay en ese sistema. El equipo informático de NASA Spam estaba en una carrera con el gusano. Cada minuto pasaron tratando de averiguar lo que hizo. El gusano estaba empujando adelante, cada vez más profundo en la red informática de la NASA. Cada hora NASA pasó desarrollando una cura, el gusano pasó buscando, sondeando, rompiendo, y entrando. La demora de un día en llevar la cura a todos los sistemas podría significar docenas de nuevas invasiones de gusanos, haciendo que Dios sabe en qué computadoras vulnerables el equipo de spam tuvo que diseccionar esta cosa completamente, y tuvieron que hacerlo rápido. Algunos gestores de redes informáticas fueron sacudidos gravemente. La oficina de spam recibió una llamada de los laboratorios de propulsión offshore de la NASA en California, un importante centro de la NASA con 6.500 empleados y estrechos vínculos con Instituto de Tecnología de California, Caltech. JPL se estaba alejando de la red. Este gusano era un gran riesgo. La única opción segura era aislar sus computadoras. No habría comunicaciones basadas en SpamDec con el resto de la NASA hasta la crisis estuvo bajo control. Esto hizo las cosas más duro para el equipo spam. Conseguir un gusano exterminador programa JPL, como otros sitios que habían cortado su conexión con spam, va a ser mucho más difícil. Todo tenía que hacerse sobre el teléfono. Peor aún, JPL fue uno de los 5 centros de enrutamiento para la computadora spam de la NASA. Red. Era como el centro de una rueda, con una docena de radios. Ramificación, cada uno lleva a otro sitio de spam. Todos estos lugares, conocidos como sitios de cola, dependían del sitio del laboratorio para sus conexiones en spam. Cuando JPL se retiró de la red, los sitios de cola se fueron abajo también. Fue un problema grave para las personas en la oficina de spam en Virginia. Aaron Tenkati, jefe de seguridad de NASA Spam, tomando un centro de enrutamiento fuera de línea fue un problema importante. Pero sus manos estaban atadas. La oficina de Spam ejerció autoridad central sobre el área amplia red, pero no podía dictar cómo se manejaban los centros de campo individuales con el gusano. Esa fue la decisión de cada centro. El equipo Spam solo podía darles consejos y correr para desarrollar una manera de envenenar a los gusanos. La oficina de Spam llamó a John McMahon de nuevo, esta vez con un pedido urgente.
vendría a ayudar a manejar la crisis. El centro SPAN estaba a solo 800 metros de la oficina de McMahon. El jefe, Jerome Bennett, el administrador de protocolo de DETNET, dio el visto bueno. McMahon estaría en préstamo hasta que la crisis estuviera bajo control. Cuando llegó al edificio 26, sede de la oficina de proyectos de NASA SPAN, McMahon se convirtió en parte de un equipo central de crisis de la NASA que incluía a Todd Butler, Ron Tenkate y Pat Sisson. Otras personas clave de la NASA saltaron cuando necesario, como Dave Peters y Dave Stern. Jim Green, el jefe del Centro Nacional de Datos de Ciencia del Espacio en Goddard y el jefe absoluto de SPAN, quería informes por horas sobre la crisis. Al principio el equipo central parecía que solo incluía a la gente de la NASA y que se basaba en gran parte en Goddard, pero a medida que avanzaba el día, nuevas personas de otras partes de los Estados Unidos el gobierno se uniría al equipo. El gusano se había extendido fuera de la NASA. También había atacado el Departamento de Energía de los Estados Unidos en todo el mundo. Red de ordenadores de alta energía física, conocido como EURONet, era otra pieza de la red general de SPAN, junto con Eurovinet y EuroSPAN. Las redes informáticas de la NASA y el DOE de las computadoras DEC, entrecruzado en varios lugares. Un laboratorio de investigación podría, por ejemplo, debe tener acceso a computadoras tanto de EURONet como de la NASA, LAPSO. Para mayor comodidad, el laboratorio podría conectar las dos redes. El efecto en lo que respecta al gusano fue que el SPAN de la NASA y las EURONet del DOE eran, de hecho, solo una red de computadoras gigantes, todas que el gusano podría invadir. El Departamento de Energía mantiene información clasificada sobre sus ordenadores. Información muy clasificada. Hay dos grupos en el DOE, las personas que investigan proyectos de energía civil y las personas que hacen bombas atómicas. Así que el DOE toma en serio la seguridad, como en amenaza a la seguridad nacional en serio. Aunque EURONet no estaba destinado a ser llevando cualquier información clasificada a través de sus cables, el DOE respondió con eficiencia militar cuando sus gerentes informáticos descubrieron la invasor. Agarraron al único que sabía mucho de computadora, seguridad en los sistemas BMS y ponerlo en el caso, Kevin Oberman. Al igual que McMahon, Oberman no formaba parte formalmente de la seguridad informática personal. Simplemente se había interesado en la seguridad informática y estaba conocido internamente como alguien que sabía sobre sistemas BMS y seguridad. Oficialmente, su trabajo era gerente de red para el Departamento de Ingeniería, en el Laboratorio Nacional Loren Livermore financiado por el DOE, o LLNL, cerca de San Francisco. LLNL realizó en su mayoría investigaciones militares, gran parte de ello para la Estrategia Iniciativa de Defensa. Muchos científicos del LLNL pasaron sus días diseñando armas nucleares y armas de rayos en desarrollo para el programa Star Wars. El DOE ya tenía un grupo de seguridad informática, conocido como SIAC, la computadora capacidad de asesoramiento de incidentes. Pero el equipo de SIAC tendió a ser expertos en temas de seguridad relacionados con Unix en lugar de computadoras basadas en BMS, sistemas y redes. Porque había habido muy poca seguridad problemas a lo largo de los años con BMS, concluyó Oberman, nunca habían trajo a alguien que supiera sobre BMS y no era algo que estaban terriblemente preocupados en ese momento. El gusano rompió esa confianza pacífica en las computadoras BMS. Como ya no el gusano Wang recorrió la NASA, estaba lanzando un agresivo ataque al laboratorio de acelerador nacional Fermi del DOE, cerca de Chicago. Eso había roto en una serie de sistemas informáticos allí y el Fermilab la gente no era feliz. Llamaron a SIAC, quien contactó a Oberman con una llamada telefónica de madrugada el 16 de octubre. Ellos querían que él analizara el gusano Wang. Querían saber lo peligroso que era. Sobre todo querían saber qué hacer al respecto. La gente del DOE rastreó su primer contacto con el gusano hasta el 14 de octubre. Además, supusieron que el gusano había sido lanzado el día anterior, el viernes 13. Un día tan desfavorable en opinión de Oberman, habría estado de acuerdo con el tipo de humor exhibido por el creador o creadores del gusano. Oberman comenzó su propio análisis del gusano, ajeno al hecho de que a 3.200 kilómetros de distancia, al otro lado del continente, su colega y el conocido John McMahon estaba haciendo exactamente lo mismo. Cada vez que McMahon responde a una llamada telefónica de un sistema iracundo de la NASA administrador de red, trató de obtener una copia del gusano de los infectados máquina. También pidió los registros de sus sistemas informáticos. ¿Cuál de dónde salió el gusano? ¿De qué sistemas fue atacando desde el sitio infectado? En teoría, los registros permitirían al equipo de la NASA mapear el rastro del gusano. Si el equipo pudiera encontrar a los gerentes de esos sistemas en el camino del gusano, podría advertirles de la inminente peligro.
También podría alertar a las personas infectadas recientemente, sistemas que se habían convertido en plataformas de lanzamiento para nuevos ataques de gusanos. Esto no siempre fue posible. Si el gusano se hubiera apoderado de una computadora y todavía se estaba ejecutando en él, entonces el administrador solo sería capaz de rastrear el gusano retrocede, no avanza. Más importante aún, muchos de los gerentes no mantenían registros extensos en sus computadoras. McMahon siempre había sentido que era importante reunir mucha información acerca de quién se estaba conectando a una computadora. En su trabajo anterior, modificó sus máquinas para que recolectaran tanta información de seguridad como sea posible acerca de sus conexiones a otras computadoras. Las computadoras BMS venían con un conjunto estándar de alarmas, pero McMahon no creo que fueron lo suficientemente minuciosos. Las alarmas BMS tendían a enviar un mensaje a los administradores de computadoras que ascendió a hola. Acabas de recibir una conexión de red desde aquí. El sistema de alarma modificado dijo, hola. Acabas de recibir una conexión de red desde aquí. La persona en el otro final es hacer una transferencia de archivos y cualquier otra parte de información que la computadora de McMahon podría extraer de la otra computadora. Desafortunadamente, muchas otras computadoras y redes de la NASA, los gerentes no compartieron este entusiasmo por los registros de auditoría. Muchos no mantengan un registro extenso de quienes han estado accediendo a sus máquinas y cuándo, lo que hizo que el trabajo de perseguir al gusano fuera mucho más difícil. La oficina de spam estaba, sin embargo, tratando de mantener registros muy buenos en los cuales las computadoras de la NASA habían sucumbido al gusano. Cada vez que un gerente de la NASA llamado para informar sobre una perturbación del gusano, uno de los miembros del equipo escribió abajo los detalles con papel y bolígrafo. La lista, esbozando las direcciones de las computadoras afectadas y anotaciones detalladas del grado de infección, también se registraría en un ordenador. Pero listas manuscritas fueron una buena salvaguardia. El gusano no pudo borrar hojas de papel. Cuando McMahon supo que el DOE también estaba bajo ataque, comenzó a registrarse con ellos cada 3 horas más o menos. Los dos grupos intercambiaron listas de computadoras infectadas por teléfono porque la voz, como el manuscrito palabra, era un medio sin gusanos. Era una especie de sistema arcaico, pero por otro lado, no teníamos que depender de que la red estuviera funcionando. McMahon dijo. Necesitábamos tener alguna cadena de comunicaciones que no era lo mismo que la red atacada. Varios miembros del equipo spam de la NASA habían desarrollado contactos dentro de diferentes partes de DEC a través de la sociedad de usuarios de la compañía, DECUS. Estos contactos fueron muy útiles. Fue fácil perderse en la burocracia de DEC, que empleaba a más de 125.000 personas, publicó una ganancia de $1.000 millones y unos ingresos declarados que superan los $12.000 millones. En 1989, una empresa tan enorme y prestigiosa no querría enfrentar una crisis como el gusano Wank, particularmente en una organización públicamente visible como la NASA. Si el gusano es o no una expedición exitosa, podría ser atribuida al software del DEC, era un tema discutible. Punto. Tal crisis fue, bueno, indeseable. Simplemente no se veía bien. Y tampoco podría verse tan bien si DEC simplemente saltara a la refriega. Puede parecer que la compañía tuvo alguna falta. Las cosas eran diferentes, sin embargo, si alguien ya tenía una relación con un técnico experto dentro de la empresa. No era como la NASA. Gerente llamó a un tipo de DEC que vendió $1 millón máquinas para alguien más en la agencia hace 6 meses. Fue la NASA tipo que llama al tipo DEC al que se sentó en la conferencia el mes pasado. Era un colega con el que el gerente de la NASA conversaba una y otra vez. El análisis de John McMahon sugirió que había 3 versiones del Wank gusano. Estas versiones, aisladas de muestras de lombrices recogidas de la red, eran muy similares, pero cada uno contenía unos pocos sutiles diferencias en opinión de McMahon. Estas diferencias no podían explicarse por la forma en que el gusano se recreaba en cada sitio para untado. Pero ¿por qué el creador del gusano soltaría diferente versiones? ¿Por qué no escribir una versión correctamente y dispararla? El gusano no era solo un misil entrante, fue un ataque frenético. Era procedente de todas las direcciones, en todo tipo de diferentes niveles dentro de las computadoras de la NASA. McMahon supuso que el diseñador del gusano había lanzado las diferentes versiones en tiempo ligeramente diferentes. Tal vez el creador lanzó el gusano, y luego descubrió un error. Jugó un poco con el gusano para corregir el problema y luego soltarlo de nuevo. Tal vez no le gustó la forma en que había arreglado el error la primera vez, así que lo cambió un poco más y lo lanzó por tercera vez. En el norte de California, Kevin Overman llegó a una conclusión diferente. Creía que de hecho solo había una versión real del gusano, en espiral a través de VNet y Spam.
Las pequeñas variaciones en las diferentes copias que diseccionó parecían provenir de la capacidad del gusano para aprender y cambiar a medida que se movía de una computadora a otra. McMahon y Overman no fueron los únicos detectives que intentaron descifrar diversas manifestaciones del gusano. Tech también estaba examinando el gusano, y con buena razón. El gusano Wonka había invadido la propia corporación Red. Había sido descubierto abriéndose camino a través de la propia red informática privada, Asinet, que conectó la fabricación de DEC, plantas, oficinas de ventas y otros sitios de la compañía en todo el mundo. Diciembre fue prudente al discutir el asunto públicamente, pero Asinet, la versión del gusano Wonka, era definitivamente distinta. Tuvo una extraña línea de código en ella, una línea que falta en cualquier otra versión. El gusano estaba bajo instrucciones para invadir tantos sitios como pudiera, con una excepción. Bajo ninguna circunstancia fue atacar computadoras dentro del área 48 del DEC. El equipo de la NASA reflexionó sobre esta información. Uno de ellos buscó la zona 48. Era Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. El equipo de la NASA se quedó rascándose la cabeza. Este ataque fue cada vez más extraño. Justo cuando parecía que el equipo SPAN miembros viajaban por el camino correcto hacia una respuesta en el centro del laberinto de pistas, doblaron una esquina y se encontraron perdidamente perdido de nuevo. Entonces alguien señaló que Nueva Zelanda, la afirmación mundial de la fama era que era una zona libre de armas nucleares. En 1986, Nueva Zelanda anunció que se negaría a admitir en sus puertos cualquier barco estadounidense que lleve armas nucleares o que funcione con energía nuclear. Los Estados Unidos tomó represalias suspendiendo formalmente sus obligaciones de seguridad con el nación del Pacífico Sur. Si un país hostil invadió Nueva Zelanda, Estados Unidos se sentiría libre de sentarse en sus manos. Estados Unidos también canceló prácticas de intercambio de inteligencia y ejercicios militares conjuntos. Muchas personas en Australia y Nueva Zelanda pensaron que Estados Unidos tenía sobrereaccionado. Nueva Zelanda no había expulsado a los estadounidenses. Simplemente se negó a permitir que su población fuera expuesta a armas nucleares o poder. De hecho, Nueva Zelanda había continuado permitiendo que los estadounidenses correr su base de espías en Waipahi, incluso después de la suspensión de Estados Unidos. El país no era antinorteamericano, solo antinuclear, y Nueva Zelanda tenía muy buenas razones para ser antinuclear. Durante años, había aguantado a Francia probando armas nucleares en el Pacífico. Entonces, en julio de 1985, los franceses hicieron estallar el barco de protesta antinuclear de Greenpeace, como se sentaba en el puerto de Auckland. El Rainbow Warrior tenía previsto navegar por Mururu Atoll, el sitio de prueba, cuando los agentes secretos franceses bombardearon el nave, matando al activista de Greenpeace Fernando Pereira. Durante semanas, Francia lo negó todo. Cuando salió la verdad, que el propio presidente Mitterrand había sabido sobre el plan de bombardeo, los franceses estaban enojados. Las cabezas rodaron. El ministro de Defensa francés Carlos Hernu se vio obligado a renunciar. El almirante Pierre Lacoste, director de la Oficina de Inteligencia y Acción Secreta de Francia, fue despedida. Francia se disculpó y pagó $13 millones de compensación a cambio de Nueva Zelanda, devolviendo a los dos saboteadores, quienes habían sido sentenciados a 10 años de prisión en Auckland. Como parte del acuerdo, Francia había prometido mantener a los agentes encarcelados durante 3 años en la base militar francesa del atolón de Ao. Ambos agentes caminaron libres en mayo de 1988 después de servir menos de 2 años. Tras su regreso a Francia, uno de los agentes, el capitán Dominique Prieur, fue ascendido al rango de comandante. Finalmente, pensó McMahon. Algo que tenía sentido. La exclusión de Nueva Zelanda pareció subrayar el significado de la política del gusano mensaje. Cuando el gusano Wonka invadió un sistema informático, tenía instrucciones para copiar a sí mismo y enviar esa copia a otras máquinas. Se deslizaría a través de la red y cuando se encontró con una computadora conectada a la red, se asomaría en busca de una manera de entrar. Lo que realmente quería era anotar una cuenta de computadora con privilegios, pero lo haría conformarse con una cuenta de nivel de usuario de nivel básico. Los sistemas BMS tienen cuentas con diferentes niveles de privilegios. El titular de la cuenta de alto privilegio podría, por ejemplo, poder leer el correo electrónico de otro usuario de la computadora o eliminar archivos de ese directorio del usuario. Él o ella también podrían crear nuevas cuentas de computadora en el sistema, o reactivar cuentas deshabilitadas. El titular de la cuenta privilegiada también podría cambiar la cuenta de otra persona, contraseña.
Las personas que manejaban sistemas informáticos o redes necesitaban cuentas con el más alto nivel de privilegio para mantener el sistema funcionando sin problemas. El gusano buscó específicamente estos tipos de cuentas porque su creador sabía que era allí donde yacía el poder. El gusano era inteligente y aprendió a medida que avanzaba. A medida que atravesaba la red, creó una lista maestra de nombres de cuenta comúnmente utilizados. Primero, trató de copiar la lista de usuarios de computadora de un sistema que aún no había penetrado. No siempre fue capaz de hacer esto, pero a menudo la seguridad del sistema era lo suficientemente laxa para que tuviera éxito. El gusano luego comparó esa lista con la lista de usuarios en su host actual. Cuando encontró una coincidencia, un nombre de cuenta común a ambas listas, el gusano agregó ese nombre a la lista maestra que llevaba en su interior, haciendo una nota para probar esa cuenta al entrar en un nuevo sistema en el futuro. Era un método de ataque inteligente, ya que el creador del gusano sabía que ciertas cuentas con los privilegios más altos tenían probabilidades de tener nombres estándar, comunes en diferentes máquinas. Cuentas con nombres como Sistema, Tecnet y campo con contraseñas estándar como Sistema y .NET se integraron a menudo en una computadora antes de ser enviado desde el fabricante. Si el administrador de la computadora receptora no cambió la cuenta y la contraseña preprogramadas, entonces la computadora tendría un gran agujero de seguridad a la espera de ser explotado. El creador del gusano podría adivinar algunos de los nombres de las cuentas del fabricante, pero no todas. Dotando al gusano con la capacidad de aprender, le dio mucho más poder. Como el gusano se extendió, se hizo cada vez más inteligente. Como se reproduce, la descendencia evolucionó hacia criaturas cada vez más avanzadas, cada vez más exitoso en romper en nuevos sistemas. Cuando McMahon realizó una autopsia en una de las descendientes del gusano, fue impresionado con lo que encontró. Cortando el gusano abierto e inspeccionando en las entrañas, descubrió una extensa colección de genéricos privilegiados. Cuentas a través de la red spam. De hecho, el gusano no solo estaba recogiendo las cuentas con privilegios estándar de BMS, había aprendido cuentas comunes a la NASA, pero no necesariamente a otras computadoras BMS. Por ejemplo, muchos de los sitios de la NASA que ejecutaban un tipo de correo TCP/IP que necesitaba una postmaster o una cuenta mailer. Juan vio aparecer esos nombres dentro de la progenie del gusano. Incluso si solo lograba entrar en una cuenta sin privilegios, el gusano usaría la cuenta como una incubadora. El gusano replicado y luego atacó otras computadoras en la red. Como McMahon y el resto, el equipo de spam continuó desarmando el resto del código del gusano para averiguar exactamente lo que haría la criatura si se metiera en una cuenta totalmente privilegiada. Encontraron más evidencia del sentido oscuro, de humor albergado por el hacker detrás del gusano. Parte del gusano, un subrutina, fue nombrado Encontrar Follada. El equipo de spam intentó que los gerentes de la NASA llamaran tanto información que pudieron sobre el gusano. Fue la mejor manera de ayudar gerentes de computadoras, aislados en sus oficinas alrededor del país, para recuperar un sentido de control sobre la crisis. Como todo el equipo de spam, McMahon intentó calmar a las personas que llamaban y hielos a través de un conjunto de preguntas diseñadas para determinar la extensión del control del gusano sobre sus sistemas. Primero, les preguntó qué los síntomas que mostraban sus sistemas. En una situación de crisis, cuando estás sosteniendo un martillo, todo parece un clavo. McMahon quería para asegurarse de que los problemas en el sistema fueron causados por el gusano y no algo completamente distinto. Si el único problema pareciera ser misterioso, los comentarios parpadeaban en la pantalla. McMahon concluyó que el gusano probablemente estaba acosando a la personal en esa computadora de un sistema vecino que tenía invadido con éxito. Los mensajes sugirieron que los destinatarios las cuentas no habían sido secuestradas por el gusano. Todavía las máquinas VAX/BMS tienen una función llamada teléfono, que es útil para comunicaciones en línea. Por ejemplo, un científico de la NASA podría llamar a uno de sus colegas en una computadora diferente y tiene una conversación amigable, en línea. La sesión de chat es en vivo, pero se lleva a cabo escribiendo en la pantalla del ordenador, no voz. La instalación de teléfono BMS habilitó al gusano para enviar mensajes a los usuarios. Simplemente los llamaría usando el protocolo del teléfono. Pero en lugar de iniciar una sesión de chat, les envió declaraciones de lo que más tarde se determinó que se nombró apropiadamente archivo de cookies de la fortuna, una colección de 60 o más comentarios preprogramados. En algunos casos, donde el gusano estaba realmente molestando al personal, McMahon dijo al administrador en el otro extremo del teléfono para encender el teléfono de la computadora característica de pagado. Algunos gerentes se quejaron y McMahon les dio la ultimátum obvio: elige teléfono o paz. La mayoría eligió la paz.
Cuando McMahon terminó su análisis preliminar, tuvo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia fue que, al contrario de lo que era el gusano informando a los usuarios de computadoras de toda la NASA, en realidad no se eliminaba sus archivos. Solo pretendía borrar sus datos. Un grande chiste práctico. Al creador del gusano de todos modos. A la NASA los científicos, solo un dolor de cabeza y dolor de corazón. Y ocasionalmente un corazón. Ataque. La mala noticia fue que, cuando el gusano obtuvo el control sobre un privilegiado cuenta, ayudaría a alguien, probablemente su creador, a perpetrar un robo aún más serio en la NASA. El gusano buscó el campo, cuenta creada por el fabricante y, si hubiera sido desactivada, intenté reactivar la cuenta e instalar la contraseña campo. Los gusano también fue programado para cambiar la contraseña para el estándar cuenta llamada DNet a una cadena aleatoria de al menos 12 caracteres. En resumen, el gusano intentó abrir una puerta trasera del sistema. El gusano envió información sobre las cuentas que había roto con éxito. Volver a un tipo de buzón electrónico. Una cuenta llamada Genpack en Spam 2659. Presumiblemente, el hacker que creó el gusano lo haría revise el buzón del gusano para obtener información que pueda usar para romper en la cuenta de la NASA en una fecha posterior. No en vano, los buzones de correo había sido subrepticiamente prestado por el pirata informático, mucho a la sorpresa de los legítimos dueños. Un pirata informático creó un nuevo conjunto de problemas. Aunque el gusano pudo entrar en nuevas cuentas con mayor velocidad y alcance que un solo hacker, era más predecible. Una vez que el spam y el DOE los equipos separaron al gusano, sabrían exactamente lo que podría hacer se espera que haga. Sin embargo, un hacker era completamente impredecible. McMahon se dio cuenta de que matar al gusano no iba a resolver el problema. Todos los administradores de sistemas de las redes de la NASA y el DOE tendría que cambiar todas las contraseñas de las cuentas utilizadas por el gusano. También tendrían que revisar todos los sistemas que el gusano había invadido, para ver si había construido una puerta trasera para el hacker. El administrador del sistema tenía para cerrar y bloquear todas las puertas traseras, no es poca cosa. Sin embargo, lo que realmente asustó al equipo de spam acerca del gusano fue que fue arrasando a través de la NASA, simplemente usando el ataque más simple estrategias. Nombre de usuario es igual a contraseña. Estaba recibiendo el control completo sobre las computadoras de la NASA, simplemente intentando una contraseña que era idéntica al nombre de la cuenta del usuario de la computadora. El equipo de spam no quería creerlo, pero la evidencia era abrumador. Todd Butler respondió a una llamada de un sitio de la NASA. Fue una llamada sombría. Colgó. Ese nodo acaba de ser alcanzado, le dijo al equipo. ¿Qué tan mal?, preguntó McMahon. Una cuenta privilegiada. Oh, chico. McMahon saltó a uno de los terminales e hizo un ctost, iniciar sesión en la máquina del sitio remoto de la NASA. Explosión. Hasta que llegó. Todo el sistema ha sido oficialmente wanked. McMahon se volvió hacia Butler. ¿En qué cuenta entró? Piensan que era sistema. La tensión silenciosamente se convirtió en humor negro. El equipo no pudo ayudar eso. La estupidez de la situación solo se podía ver como comedia negra. El sitio de la NASA tenía una contraseña de sistema para sus privilegiados. La cuenta del sistema fue tan imperdonable. La NASA, potencialmente la más grande, única colección de mentes técnicas en la Tierra, tenía una computadora tan laxa seguridad de que un adolescente con conocimientos de computación podría haberlo resquebrajado abierto. La amapola alta estaba siendo cortada a la medida por un programa de computadora asemejándose a un plato de espaguetis. Lo primero que cualquier administrador de sistemas informáticos aprende en computadora. La seguridad 101 nunca debe usar la misma contraseña que el nombre de usuario. Era lo suficientemente malo como para que los usuarios ingenuos puedan caer en esta trampa, pero un administrador del sistema informático con una cuenta totalmente privilegiada, ¿era el pirata informático detrás del gusano malévolo? Probablemente no. Si es el creador había querido, podría haber programado el gusano Wank para borrar los archivos de la NASA. Podría haber arrasado todo a la vista. De hecho, el gusano era menos infeccioso que su autor parecía deseo. El gusano Wank había sido instruido para realizar varias tareas que no ejecutó. Partes importantes del gusano simplemente no funcionó. McMahon creía que esta falla era accidental. Por ejemplo, su análisis mostró que el gusano estaba programado para romperse cuentas al intentar sin contraseña, si el titular de la cuenta había dejado el contraseña en blanco cuando desmontó el gusano. Sin embargo, encontró que parte del programa no funcionó correctamente. No obstante, el gusano Wank fragmentado y en parte disfuncional fue causando una gran crisis dentro de varias agencias del gobierno de Estados Unidos.
Cosa que realmente preocupaba a John. Estaba pensando en lo que un DCL experimentado programador con años de experiencia en BMS podría hacer con un gusano así. Alguien así podría hacer mucho daño malicioso. ¿Y qué pasa si el gusano Wang era solo una carrera por algo más serio en el pista? Era aterrador contemplar. A pesar de que el gusano Wang no parecía ser intencionalmente malo, el equipo de Span enfrentó tiempos difíciles. El análisis de McMahon apareció todavía aspectos más alarmantes del gusano. Si lograba entrar en el cuenta de sistema, una cuenta privilegiada, bloquearía todos los dispositivos electrónicos, envíos de correo al administrador del sistema. La oficina de Span no lo haría ser capaz de enviar advertencias electrónicas o consejos sobre cómo tratar con el gusano a sistemas que ya habían sido incautados. Este problema fue exacerbado por la falta de buena información disponible para el proyecto oficina en la que los sistemas estaban conectados a Span. La única forma de ayudar la gente que luchaba contra este incendio forestal era telefonearlos, pero en algunos casos, la oficina principal de Span no sabía a quién llamar. El equipo Span solo podía esperar que los administradores que tenían el número de teléfono del cuartel general de Span apuntalado cerca de sus computadoras llamaría cuando las computadoras fueron atacadas. El informe preliminar de McMahon describía la cantidad de daño que el gusano podría hacer por derecho propio, pero era imposible medir cuánto daños los gerentes humanos harían con sus propios sistemas debido al gusano. Un frenético administrador de computadoras que llamó a la oficina de Span se negó a creer el análisis de John de que el gusano solo pretendía borrar los datos. Él afirmó que el gusano no solo había atacado su sistema, sino que lo destruyó. Él simplemente no nos creyó cuando le dijimos que el gusano era sobre todo un conjunto de bromas prácticas, dijo McMahon. Él reinicializó su sistema. Reinicializado al iniciar su sistema con una pizarra limpia. Como en todo eliminado en el infectado computadora, todos los datos del personal de la NASA han desaparecido. Él realmente hizo lo que el gusano solo pretendía hacerlo. La triste ironía fue que el equipo de Span nunca obtuvo una copia de los datos del sistema del gerente. Nunca pudieron confirmar que la máquina incluso había sido infectada. Durante toda la tarde, McMahon se movió de un lado a otro entre el teléfono Span, que siempre suena y escribe el análisis del gusano de la NASA. Él había publicado un mensaje electrónico críptico sobre el ataque a través del red, y Kevin Overman lo había leído. El mensaje tenía que ser circunspecto ya que nadie sabía si el creador del gusano Wang estaba hecho en la red, observando, esperando. Poco tiempo después, McMahon y Overman estaban al teléfono juntos, compartiendo sus ideas y verificación cruzada de su análisis. La situación era desalentadora. Incluso si McMahon y Overman lograron desarrollar un programa exitoso para matar al gusano, el equipo Span de la NASA se enfrentó a otra tarea desalentadora. Sacando al gusano asesino todos los sitios de la NASA iban a ser mucho más difíciles de lo esperado porque no hay un mapa claro y actualizado de la red Span. A gran parte de la NASA no le gustó la idea de un mapa centralizado del sistema Span. McMahon recordó que, un tiempo antes del ataque de gusano Wang, un gerente había intentado mapear el sistema. Sus esfuerzos habían tropezado accidentalmente con tantos sistemas, alarmas de que fue llevado en silencio a un lado y le dijo que no lo volviera a hacer. El resultado fue que en los casos en que el equipo tenía contacto telefónico detalles para los gerentes, la información a menudo estaba desactualizada. No, solía trabajar aquí, pero se fue hace más de un año. No tenemos un árbol telefónico de personas para llamar si algo sale mal con nuestras computadoras. Hay un todo grupo de personas en diferentes lugares aquí que manejan el ordenadores. Esto es lo que John escuchaba a menudo en el otro extremo del teléfono. La red se había convertido en una mezcolanza para la que había poca coordinación central. Peor aún, un número de computadoras en diferentes los centros de la NASA en todo Estados Unidos se habían añadido a Span sin decirle a la oficina principal en Goddard. La gente llamaba a la DOC, Centro de Crisis de Nodos de Computadora en la Red, que ni siquiera tener nombres. Estas personas habían estado practicando una filosofía conocida en la seguridad informática circula como seguridad a través de la oscuridad. Ellos pensé que si nadie sabía que su sistema informático existía, si no tenía un nombre, si no estaba en ninguna lista o mapa del Span Red, entonces estaría protegido de hackers y otras computadoras enemigos. McMahon manejó una serie de llamadas telefónicas de los administradores del sistema diciendo, hay algo extraño sucediendo en mi sistema aquí. La mayoría de John la pregunta básica era, ¿dónde está aquí? Y, por supuesto, si el Span la oficina no sabía que existían esos sistemas informáticos, era mucho más difícil para advertir a sus directivos sobre el gusano. O diles cómo proteger sí mismos. O darles un programa para matar gusanos una vez que se haya desarrollado.
o ayúdelos a cerrar las cuentas violadas que el gusano estaba alimentando. A su creador. Fue un desastre a veces. McMahon se recostó y consideró quién podría haber creado este gusano. La cosa casi parecía que tenía sido lanzado antes de que fuera terminado. Su autor o autores parecían tener una buena colección de ideas interesantes sobre cómo resolver problemas, pero nunca se completaron adecuadamente. El gusano incluía una rutina para modificar su estrategia de ataque, pero la cosa nunca fue completamente desarrollado. El código del gusano no tenía suficiente manejo de errores para asegurar la supervivencia de la criatura durante largos periodos de tiempo. Y el gusano no envió las direcciones de las cuentas que había tenido éxito violado de nuevo al buzón junto con la contraseña y el nombre de la cuenta. Eso fue realmente raro. ¿De qué sirve una contraseña y nombres de cuenta? Sin saber en qué sistema informático utilizarlo. Por otro lado, tal vez el creador haya hecho esto deliberadamente. Tal vez quería mostrarle al mundo cuántas computadoras podía el gusano penetrar con éxito. El programa de devolución de correo del gusano haría esto. Sin embargo, incluyendo la dirección de cada sitio infectado, habría hecho los trabajos de los administradores más fáciles. Podrían simplemente haber usado el Genpack Collection como una lista de los sitios infectados que debían ser desparasitados. Las posibles teorías eran infinitas. Hubo algunos puntos brillantes en el gusano, algunas cosas que McMahon nunca lo había considerado, lo que era impresionante ya que sabía mucho acerca de cómo entrar en las computadoras BMS. También hubo considerable creatividad, pero no había ninguna consistencia. Después del incidente del gusano, varios expertos en seguridad informática podrían suponer que el gusano Wang de hecho, había sido escrito por más de una persona. Pero McMahon mantuvo su opinión de que era el trabajo de un solo hacker. Era como si el creador del gusano comenzara a perseguir una idea y luego se desvió e interrumpió. De repente él simplemente dejó de escribir código para implementar esa idea y comencé por otro camino, nunca más para llegar al final. La cosa tenía una estructura esquizofrénica. Eso fue todo sobre el lugar. McMahon se preguntó si el autor había hecho esto a propósito, para hacerlo más difícil de entender exactamente lo que el gusano era capaz de hacer. Tal vez, pensó, el código alguna vez había sido agradable y lineal y todo tuvo sentido. Luego el autor lo cortó en pedazos, movió el medio hacia la parte superior a la parte inferior, subió los trozos y se coló todos ellos junto con un montón de comandos IRA. Tal vez el hacker quien escribió el gusano era, de hecho, un programador de DSL muy elegante que quería que el gusano fuera caótico para protegerlo. Seguridad a través de oscuridad. Oberman mantuvo una visión diferente. Creía en el estilo de programación. Variaba tanto en las diferentes partes que tenía que ser el producto de un número de personas. Él sabía que cuando los programadores de computadoras escriben código no hacen muchos pequeños cambios extraños en el estilo sin ninguna particularidad razón. Kevin Oberman y John McMahon intercambiaron ideas mutuamente. Ambos desarrollaron sus propios análisis. Oberman también trajo a Mark Kalevka, quien gestionó redes internas en Fermilab, uno de los mayores sitios, en el proceso de verificación cruzada. El gusano tenía una serie de vulnerabilidades graves, pero el problema fue encontrar uno, y rápidamente, que podría utilizarse para acabar con el mínimo impacto en el sitio asediado de ordenadores. Cada vez que una máquina BMS inicia una actividad, la computadora le da un nombre único del proceso. Cuando el gusano se entierra en un sitio de computadora, una de las primeras cosas que hizo fue verificar que otra copia de sí misma ya no se ejecuta en esa computadora. Lo hizo comprobando sus nombres de procesos propios. Los procesos del gusano fueron llamados NED seguidos por un número aleatorio de 4 dígitos. Si el gusano entrante encontró este nombre del proceso, asumió que otra copia de sí mismo ya se estaba ejecutando en la computadora, por lo que se destruyó. La respuesta parecía ser un pato señuelo. Escribe un programa que pretenda hacer el gusano e instalarlo en todos los grupos vulnerables de la NASA ordenadores. El primer programa anti-Wang hizo precisamente eso. Se sentó tranquilamente en las computadoras spam durante todo el día, presentándose como un proceso NED, fingiendo una versión real del gusano Wang que debería aparecer. Oberman completó un programa anti-Wang primero y lo ejecutó McMahon. Eso funcionó bien, pero McMahon notó un gran defecto. Programa de Oberman revisó el nombre del proceso NED, pero asumió que el gusano estaba corriendo bajo el grupo sistema. En la mayoría de los casos, esto era cierto, pero no tenía que ser si el gusano se estaba ejecutando en otro grupo, Oberman el programa sería inútil. Cuando McMahon señaló la falla, Oberman pensé, Dios, ¿cómo me lo perdí? McMahon elaboró su propia versión de un anti-Wang programa, basado en el programa de Oberman, en preparación para su lanzamiento a la NASA. Al mismo tiempo, Oberman revisó su programa anti-Wang para el DOE.
Por el lunes por la noche, hora estándar del este de Estados Unidos, Oberman pudo enviar una copia temprana de una vacuna diseñada para proteger computadoras que no infectado aún, junto con una advertencia electrónica sobre el gusano. Su primer aviso electrónico, distribuido por el SIAC, dijo en parte: la computadora incidente capacidad de asesoramiento C1AC. Aviso de asesoramiento. El gusano WCOM que afecta a los sistemas VAX BMS 16 de octubre de 1989, 1837, número de PSTN, 2. Este es un error medio para matar y podría haber hecho mucho daño, ya que notifica, por correo, a alguien de cada penetración exitosa y deja una trampa. La cuenta de campo. Simplemente matar el error no es adecuado. Debe ingresar y asegurarse de que todas las cuentas tengan contraseñas y que las contraseñas no son las mismas que el nombre de la cuenta. R. Kevin Oberman. Aviso de asesoramiento. Un gusano está atacando la red spam de la NASA a través de sistemas VAX/BMS conectados a DEPNet. No está claro si se ha verificado la propagación del gusano. Puede propagarse a otros sistemas como el EVNet del DO en unos pocos días. Los administradores de sistemas BMS deben prepararse ahora. El gusano se dirige a máquinas BMS y solo puede propagarse a través de DEPNet. El gusano explota dos características de DEPNet/BMS para propagarse a sí mismo. La primera es la cuenta predeterminada de DEPNet, que es una facilidad para los usuarios que no tienen un ID de inicio de sesión específico para que una máquina tenga algún grado de acceso anónimo. Utiliza la cuenta predeterminada de DEPNet para copiarse a sí mismo en una máquina, y luego usa la función tarea 0 de DEPNet para invocar la copia remota. Tiene varias otras características incluyendo un ataque de fuerza bruta. Una vez que el gusano haya penetrado con éxito en su sistema, infectará archivos COM y crea nuevas vulnerabilidades de seguridad. Entonces parece difundir estas vulnerabilidades al mundo exterior. También puede dañar archivos también, ya sea involuntariamente o de otra manera. Un análisis del gusano aparece a continuación y es proporcionado por el Kevin Laboratorio Nacional Oberman de Loren Livermore. Incluido con el análisis es un programa DSL que bloqueará la versión actual del gusano. Existen al menos 2 versiones de este gusano y más pueden ser creado. Este programa debe darle suficiente tiempo para cerrar obvios agujeros de seguridad. Se está escribiendo un programa DSL más completo. Si su sitio podría verse afectado, llame al SEAT para obtener más detalles. Informe sobre el gusano WCOM. R. Kevin Oberman. Departamento de Ingeniería. Laboratorio Nacional Loren Livermore, 16 de octubre de 1989. A continuación se describe la acción del gusano WCOM, actualmente basado en el examen de las 2 primeras encarnaciones. La replicación técnica hace que el código se modifique ligeramente, lo que indica la fuente del ataque e información aprendida. Todo el análisis se realizó con más prisa que lo que me importa, pero creo que tener todos los hechos básicos correctos. Primero, una descripción de la programa. 1. El programa asegura que está trabajando en un directorio al cual el propietario, en sí, tiene acceso completo, lectura, escritura, ejecución y eliminación. 2. El programa verifica si hay otra copia en ejecución. Eso busca un proceso con los primeros 5 caracteres de network. Si tal es encontrado, se borra a sí mismo el archivo y detiene su proceso. Nota. Una comprobación rápida de infección es buscar un nombre de proceso que comience con edu. Esto se puede hacer con un comando show process. 3. El programa luego cambia la contraseña predeterminada de la cuenta de DEPNet a una cadena aleatoria de al menos 12 caracteres. 4. La información sobre la contraseña utilizada para acceder al sistema se envía por correo al usuario GenTop en el nodo spam 659. Algunas versiones pueden tener una diferente dirección 11. 5. El proceso cambia su nombre a edu seguido de un número. 6. A continuación, comprueba si tiene sysnamprif. Si es así, define la mensaje de anuncio del sistema para hacer el banner en el programa. Su sistema ha sido oficialmente OneKet /. Hablas de tiempos de paz para todos, y luego te preparas para la guerra. 7. Si tienes sysperf, desactiva el correo a la cuenta del sistema. 8. Si tienes sysperf, modifica el procedimiento de comando de inicio de sesión del sistema para eliminar todo el archivo de un usuario. Realmente no hace nada. 9. El programa luego escanea la tabla de nombres lógicos de la cuenta para el comando procedimientos e intenta modificar la cuenta de campo a una contraseña conocida con login desde cualquier fuente y todos los PRIPs. Este es un virus primitivo, pero muy efectivo si debería entrar en una cuenta privilegiada. 10. Se procede a intentar acceder a otros sistemas seleccionando el nodo
Números al azar. Luego usa teléfono para obtener una lista de usuarios activos en el sistema remoto. Se procede a irritarlos utilizando el teléfono para sonar. Ellos. 11. El programa intenta acceder al archivo Routes List e intenta para acceder a algún sistema remoto utilizando los usuarios encontrados y una lista de usuarios estándar incluidos dentro del gusano. Busca contraseñas que son los mismos que los de la cuenta o están en blanco. Graba todo tales cuentas. 12. Busca una cuenta que tenga acceso a syswap.dat. 13. Si es un priv, se encuentra la cuenta, el programa se copia esa cuenta y comenzó. Si no hay priv, se ha encontrado la cuenta, se copia otro. Cuentas encontradas en el sistema aleatorio. 14. Tan pronto como termina con un sistema, elige otro al azar. Sistema y repeticiones, para siempre. Respuesta. 1. El siguiente programa bloqueará el gusano. Extrae lo siguiente, codificar y ejecutarlo. Utilizará recursos mínimos. Crea un proceso llamado netblock que evitará que el gusano se ejecute. Nota del editor. Esta solución solo funcionará con esta versión del gusano. Los gusanos mutados requerirán la modificación de este código. Sin embargo, este programa debe evitar que el gusano se ejecute lo suficiente para asegurar su sistema de los ataques de gusanos. La versión de McMahon de un programa anti-bank también estaba lista para su finalización el lunes, pero se enfrentaría a retrasos para llevarlo a la NASA. Trabajando dentro de la NASA fue un acto de equilibrio, un delicado ballet exigente exquisito. Coreografía entre es realizar el trabajo, siguiendo procedimientos oficiales, y evitar los pasos que pueden pisar los dedos de los altos burócratas. Era varios días antes del lanzamiento oficial del programa anti-bank de la NASA. Al DOE no le faltó su parte de problemas al lanzar el anti-bank, programa y asesoría a través de DevNet. A las 5:04 p.m. hora de la costa del Pacífico en 17 de octubre, cuando Overman dio los últimos toques al último párrafo de su informe final sobre el gusano, el suelo bajo sus pies comenzó a sacudir. El edificio estaba temblando. Kevin Overman estaba en medio del terremoto de San Francisco de 1989. Midiendo 7.1 en la escala de Richter, el terremoto de Loma Prieta arrancó a través del área metropolitana de San Francisco con velocidad salvaje. Dentro del laboratorio de computación, Overman se preparó para lo peor. Una vez el temblor se detuvo y comprobó que el centro de cómputo seguía en pie, se sentó de nuevo en su terminal. Con las advertencias a todo volumen de PA para todos, personal no esencial para abandonar el edificio inmediatamente, Overman apresuró la última frase del informe. Hizo una pausa y luego agregó una postdata, diciendo que si el párrafo no tenía sentido, era porque estaba un poco sacudido por el gran terremoto que acababa de golpearlo en Livermore Labs. Presionó la tecla, lanzó su final. Informe anti-bank y huyó del edificio. De vuelta en la costa este, la oficina de spam continuó ayudando a la gente llamando desde sitios de la NASA que habían sido alcanzados. La lista de sitios que había informado que los problemas relacionados con los gusanos crecían constantemente durante la semana. Las estimaciones oficiales sobre el alcance del ataque de gusano bank eran vagas, pero revistas comerciales como Network World y Computer World citaron en la agencia espacial sufrió solo un pequeño número de gusanos exitosos. Invasiones, tal vez 60 computadoras basadas en BMS. Ron, gerente de seguridad de Spam Tenkati, estimó solo 20 penetraciones exitosas de gusanos en la NASA aparte de la red de Spam, pero otra estimación interna puso la cifra mucho más alto, 250-300 máquinas. Cada una de esas computadoras tenía 100 o más usuarios. Las figuras eran esquemáticas, pero virtualmente todos en la red, todas las 270.000 cuentas de computadoras, había sido afectada por el gusano, ya sea porque su parte de la red había sido extraída fuera de línea o porque sus máquinas habían sido hostigadas por el gusano bank, como lo intentó una y otra vez para iniciar sesión desde una máquina infectada. Al final del ataque del gusano, la oficina de spam había acumulado una lista de sitios afectados que se ejecutan en 2 columnas en varias pantallas de ordenador. Cada uno de ellos había presentado algún tipo de queja sobre el gusano. También al final de la crisis, los gerentes de redes informáticas de la NASA y el DOE tenían su elección de vacunas, antídotos y análisis de sangre para el gusano. McMahon había lanzado antibank.com, un programa que mató al gusano y vacunó un sistema contra nuevos ataques, y worminfo.txt, que proporcionó una lista de síntomas de infestación de gusanos. El programa de Overman, llamado SecurityCheckSystem.com, se verificó en todas las fallas de seguridad utilizadas por el gusano para colarse en un sistema informático. Tech también tenía un parche para cubrir el agujero de seguridad en la cuenta de DevNet.
Cualquiera que sea el número real de máquinas infectadas, el gusano ciertamente tenía circunnavegaron el globo terráqueo. Tuvo acceso a sitios europeos, tales como CERN, anteriormente conocido como el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en Suiza, a través de las computadoras de Goddard en Maryland, a Fermilab en Chicago y se propulsó a través del Pacífico hacia la instalación del acelerador de Riken en Japón 14. Funcionarios de la NASA dijeron a los medios que creían que el gusano había sido lanzado alrededor de las 4:30 am del lunes 16 de octubre. 15 también creían que se originó en Europa, posiblemente en Francia. Miércoles 18 de octubre de 1989 Centro Espacial Kennedy, Florida. El Atlantis de 5 miembros tuvo algunas malas noticias el miércoles por la mañana. Los meteorólogos dieron al sitio de lanzamiento una probabilidad del 40% de lanzamiento de directriz violando lluvia y nube. Y luego estaba la terremoto en California. El Centro Espacial Kennedy no era el único lugar que tenía que estar en orden de trabajo de punta para un lanzamiento para seguir adelante. El lanzamiento dependía de muchos sitios lejos de la Florida. Estos incluyen la Fuerza Aérea Edwards Base en California, donde el transbordador debía aterrizar el lunes. Ellos también incluyó otros sitios, a menudo bases militares, que eran esenciales para el seguimiento de la lanzadera y otro apoyo de misión. Uno de estos sitios fue una estación de seguimiento en Onizuka Air Force Base en Sumner Valley, California. El terremoto que azotó el área de la bahía había dañado la estación de rastreo y los principales responsables de la toma de decisiones de la NASA planeaban reunirse el miércoles por la mañana para considerar la situación de Sumner Valley. Aún así, la agencia espacial mantuvo un exterior tranquilo y fresco. A pesar de problemas técnicos, los desafíos judiciales y los manifestantes, el clima caprichoso, los desastres naturales y el gusano Wang, la NASA fue todavía en control de la situación. Ha habido algunos daños, pero no sabemos cuánto. El sentido que tengo es bastante positivo, dijo un portavoz de la NASA UPI. Pero hay algunos problemas. 16 en Washington, el portavoz del Pentágono Rick Warren tranquilizó al público de nuevo, van a ser capaces de manejar rastreo de transbordadores y soporte para la misión, podrán hacer su trabajo. 17. Atlantis esperó, listo para ir, en el Launchpad 39B. Los técnicos tenían lleno el transbordador con combustible para cohetes y parecía que el clima podría sostener. Estaba parcialmente nublado, pero las condiciones en Kennedy pasaron reunión. Los astronautas abordaron el transbordador. Todo estaba en su lugar, pero mientras el clima era aceptable en Florida, estaba causando algunos problemas en África, el sitio de un lugar de aterrizaje de emergencia. Si se no era una cosa, era otra. La NASA ordenó una demora de 4 minutos. Finalmente, a las 12:54 p.m., Atlantis explotó desde su plataforma de lanzamiento. Elevándose desde el centro Kennedy, recorriendo un rastro de llamas gemelas desde sus enormes impulsores de combustible sólido, el transbordador alcanzó por encima de la atmósfera y en el espacio. A las 7:15 p.m., exactamente 6 horas y 21 minutos después del despegue, Galileo comenzó su viaje en solitario hacia el espacio. Y a las 8:15 p.m., el refuerzo de Galileo encendido. Dentro del control de la misión del transbordador, el portavoz de la NASA, Brian Welch, anunció: la nave espacial Galileo ha alcanzado la velocidad de escape de la Tierra. Lunes 30 de octubre de 1989 Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, Greenbelt, Maryland. La semana que comenzó el 16 de octubre fue larga para el equipo SPAN. Estaban guardando jornadas de 12 horas y tratando con personas histéricas. Todo el día. Aún así, lograron sacar copias de anti-Wang, a pesar de las limitaciones de los registros SPAN fechados y la escasez de buenos registros que les permiten volver sobre la ruta del gusano. Lo que aprendimos esa semana fue la cantidad de datos que no se recopilan, observó McMahon. Para el viernes 20 de octubre, no había nuevos informes de ataques de gusanos. Eso parecía que la crisis había pasado. Las cosas podrían ser ordenadas por el resto del equipo SPAN y McMahon volvieron a su propio trabajo. Pasó una semana. Todo el tiempo, sin embargo, McMahon estaba al borde. Él dudaba que alguien que se había tomado la molestia de crear el que el gusano dejaría que su bebé fuera exterminado tan rápido. El señuelo patos. La estrategia solo funcionó mientras el gusano mantuviera el mismo nombre de proceso, y siempre que esté programado para no activarse en los sistemas que ya estaban infectados. Cambie el nombre del proceso, o enseñe gusano para no suicidarse, y el equipo SPAN se enfrentaría a otro, más grande problema. John McMahon tenía un instinto sobre el gusano. Podría simplemente estar de vuelta. Su instinto era correcto. El lunes siguiente, McMahon recibió otra llamada telefónica de la oficina de proyectos SPAN.
Cuando asomó la cabeza en la oficina de su jefe, Jerome Besnet levantó la vista de su escritorio. La cosa está de vuelta, le dijo McMahon. No hubo necesidad de explicar lo que la cosa era. Voy a la oficina de spam. Ron Tenkati y Todd Butler tenían una copia del nuevo gusano Wang listo para McMahon. Esta versión del gusano era mucho más virulenta. Se copió sin más eficaz y por lo tanto se movió a través de la red mucho más rápido. La tasa de penetración del gusano revisada fue mucho más alta, más de 4 veces mayor que la versión de Wang lanzada en la primera ataque. El teléfono estaba sonando otra vez. John tomó una llamada de un gerente iracundo que se lanzó en una diatriba. Corrí tu programa anti-bank, siguió sus instrucciones hasta la letra y busqué qué pasó. El gusano había cambiado su nombre de proceso. También fue diseñado para cazar y matar el programa de señuelo pato. De hecho, la red spam iba a convertirse en un campo de batalla bastante sangriento. Este gusano no acaba de matar al señuelo, también mató a cualquier otra copia del gusano Wang. Incluso si McMahon cambió el nombre del proceso utilizado por su programa, la estrategia de señuelo pato no iba a funcionar más. Hubo otras mejoras inquietantes a la nueva versión de la gusano. La información preliminar sugirió que cambie la contraseña por cualquier cuenta que se haya metido. Esto fue un problema. Pero no tan grande un problema como si las contraseñas que cambió fueran solo para los privilegiados cuentas en el sistema. El nuevo gusano era capaz de bloquear un sistema gerente fuera de su propio sistema. Evitado de entrar en su propia cuenta, el administrador de la computadora podría intentar pedir prestada la cuenta de un usuario promedio, llámelo Edwin. Desafortunadamente, la cuenta de Edwin probablemente solo tenía privilegios de bajo nivel. Incluso en manos de un hábil administrador de computadoras, los poderes otorgados a la cuenta de Edwin probablemente era demasiado limitada para erradicar el gusano de su estado recientemente elevado como administrador informático. El gerente podría gastar su mañana entera combinando ingenio con el gusano de los desfavorecidos. Posición de la cuenta de un usuario normal. En algún momento tendría que tomar la decisión difícil en último lugar. Encienda toda la computadora sistema apagado. El gerente tendría que realizar un reinicio forzado de la máquina. Tomar hacia abajo, luego vuelva a ponerlo en la configuración mínima. Romper en ello. Arregla la contraseña que el gusano había cambiado. Cerrar sesión. Reiniciar algunas variables. Reinicie la máquina de nuevo. Cerrar cualquier subyacente agujeros de seguridad dejados por el gusano. Cambiar cualquier contraseña que nombres de usuarios coincidentes. El arranque en frío de una gran máquina BMS tomó tiempo. Mientras tanto, los astrónomos, físicos e ingenieros que trabajaron en esta oficina de la NASA no podrían trabajar en sus computadoras. Al menos el equipo spam estaba mejor preparado para el gusano esta vez. Se habían preparado psicológicamente para un posible retorno. Ataque. Se ha actualizado la información de contactos de la red. Y en la comunidad general de Internet del CNET estaba al tanto del gusano y fue echar una mano siempre que sea posible. La ayuda vino de un administrador de sistemas en Francia, un país que parecía ser de especial interés para el autor del gusano. El gerente, Bernard Perrault del Institut de Physique Nucléaire en Orsay, había obtenido una copia del gusano, lo inspeccionó y tomó nota especial de la criatura mala capacidad de comprobación de errores. Este era el verdadero talón de Aquiles del gusano. El gusano fue entrenado para ir tras la base de datos de Regex List, la lista de todas las personas que tienen cuentas en la computadora. ¿Qué tal si alguien movió la base de datos cambiándole el nombre y colocando una base de datos ficticia en su lugar? El gusano, en teoría, iría tras el maniquí, que podría ser diseñado con una bomba oculta. Cuando el gusano olfateó el maniquí, y pegado a ella, la criatura explotaría y moriría. Si funcionó, el equipo de spam no tendría que depender de que el gusano se suicidara, ya que tuvo durante la primera invasión. Tendrían la satisfacción de destruyendo la cosa ellos mismos. Ron Tenkati obtuvo una copia del asesinato del gusano del gerente francés programa y se lo dio a McMahon, quien creó una especie de mini laboratorio experimental. Cortó el gusano en trozos y extrajo el correspondiente pedacitos. Esto le permitió probar el programa francés de matar gusanos con poco riesgo de que el gusano escape y haga daño. El programa de francés trabajó maravillosamente. Se fue. La segunda versión del gusano era tan mucho más virulento, sacarlo de spam iba a tomar mucho más largo que la primera vez. Finalmente, casi 2 semanas después del segundo ataque, el gusano Wang había sido erradicado de spam. Según la estimación de McMahon, el gusano Wang había incurrido hasta $500,000 en costos. La mayoría de estos eran a través de personas que perdían el tiempo y recursos que persiguen al gusano en lugar de hacer su trabajo normal. El gusano era, en su opinión, un delito de robo. Tiempo y recursos de la gente había sido desperdiciado, dijo.
El robo no fue el resultado del accidente. Esta era alguien que deliberadamente salió a hacer un lío. En general, apoyo el procesamiento de personas que piensan entrar en las máquinas son divertidas. La gente así no parece entender qué tipo de los efectos secundarios que tiene ese tipo de tonterías. Ellos piensan que entrar en una máquina y no tocar nada no hace nada. Eso no es verdad. Terminas perdiendo el tiempo de la gente. La gente es arrastrada en la oficina a horas extrañas. Los informes tienen que estar escritos. Un montón de se producen gritos y gritos. Tienes que lidiar con la aplicación de la ley. Estos son todos los efectos secundarios de alguien que va a dar un paseo de alegría en alguien. El sistema de otra persona, incluso si no hace ningún daño. Alguien tiene que pagar el precio. McMahon nunca descubrió quién creó el gusano Wang. Ni nunca descubre lo que pretendía probar soltándolo. Los creadores los motivos nunca fueron claros y, si hubiera sido políticamente inspirado, nadie tomó crédito. El gusano Wang dejó una serie de preguntas sin respuesta a su paso, un número de cabos sueltos que aún desconciertan a John McMahon. ¿Fue el hacker detrás del gusano realmente protestando contra el lanzamiento de la NASA de la sonda espacial Galileo con plutonio? Hizo el uso de la palabra Wang, la palabra más antiamericana. ¿Significa que el pirata informático no era estadounidense? ¿Por qué el creador ha recreado el gusano y lo ha lanzado por segunda vez? ¿Por qué no tenía nadie, ningún grupo político de otro tipo, se atribuyó la responsabilidad del gusano Wang? Uno de los muchos detalles que quedaron como enigma estaba contenido en la versión del gusano utilizado en el segundo ataque. El creador del gusano había reemplazado el nombre del proceso original, Nedu, por uno nuevo, probablemente para frustrar el programa anti-Wang. McMahon imaginó el proceso original. El nombre significa red, una estimación razonable de la intención del hacker sentido. El nuevo nombre del proceso, sin embargo, dejó a todos en el equipo spam rascándose la cabeza. No parecía estar parado por nada. Las letras formaron un conjunto improbable de iniciales para el nombre de alguien. Ninguno lo reconoció como un acrónimo de un dicho o una organización. Y eso ciertamente no era una palabra adecuada en el idioma inglés. Era aún el misterio completo de por qué el creador del gusano Wang, el hacker que lanzó una invasión a cientos de computadoras de la NASA y el DOE, debería elegir esta palabra rara. La palabra era OILS. O-I-L-Z.